Dios le bendiga, hermanos. Es tiempo de oír palabra de Dios, nuestro estudio los miércoles a las 7:30. Así que reúna a su familia, busque su Biblia, que vamos a entrar inmediatamente a la palabra de Dios. Pero antes vamos a orar. Padre, gracias te damos por este día. Gracias te damos porque tu cuidado, por tu protección sobre nosotros, Señor. Gracias por el privilegio que tenemos de oír tu palabra, esa palabra que nos doctrina, nos enseña y nos corrige. Así es que, Señor, háblanos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos estado estudiando las 7 iglesias del Apocalipsis. Y comenzamos con la iglesia de Éfeso, la iglesia que había perdido su primer amor. Aunque era una iglesia muy activa, muy trabajadora, ganaba muchas almas para el reino de los cielos, pero habían dejado su primer amor. Y entonces Cristo los elogia, lo dice lo bueno que tienen, pero tenían una cosa que cancelaba todas las cosas buenas que habían hecho, y es que habían perdido su pasión y su amor por el Señor. Así es que esta iglesia nos enseña que una iglesia saludable es una iglesia que se mantiene en el primer amor. La segunda iglesia que vimos es la iglesia de Esmirna, la iglesia perseguida. Pero en medio de esa persecución, ellos se mantuvieron fieles a Dios. Y Dios los elogia por ser fieles a Él. Así que la segunda cosa que una iglesia saludable tiene es que se mantiene fiel en medio de la persecución. En esta noche queremos ver la tercera iglesia en Asia Menor, que es la iglesia de Pérgamo. Pérgamo era una ciudad para este tiempo muy famosa. No era una ciudad marítima, al contrario, estaba a 50 millas del mar, en una lomita muy linda. Era una ciudad muy conocida, muy famosa. Precisamente tenían una de las librerías más famosas de ese tiempo, que tenían sobre 200,000 libros. Así es que mucho arte, mucho filosofía, se hacía mucho estudio en Pérgamo. Pero también Pérgamo era una ciudad bien idólatra. Pérgamo era un importante centro de adoración a 4 de los principales deidades del mundo greco-romano. Y allí se encontraban templos dedicados a estos dioses. Por ejemplo, el dios Atenea, el dios Esculapio, el dios Dionisio y el famoso dios Zeus. Así que había mucha idolatría, como las otras ciudades, en esta ciudad. Y cada uno de estos dioses tenía un templo y las personas adoraban a estas deidades. Pérgamo sale de la palabra pergamino. Los de Pérgamo fueron probablemente los que por primera vez inventaron el pergamino, los cuales eran hechos de pieles de animales tratados con el objetivo de proporcionar material escrito a la biblioteca que ellos tenían allí. Así que era un material que se usaba, ¿verdad?, para escribir. Así que vamos a ver, ¿verdad?, esta carta en esta noche. ¿A quién va dirigida la carta? Dice así el texto: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Así que hemos visto en todas las cartas que las cartas van directamente al pastor. Aunque era para toda la iglesia, pero era el líder. Es el pastor responsable de traer palabra de Dios. Y esto es una palabra que Dios traía a la iglesia de Pérgamo, y lo iba a hacer a través del ángel o del pastor de la iglesia. Cristo se presenta así: el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Qué interesante, ¿verdad? Aquí Cristo se presenta con una espada de 2 filos. Es interesante que Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma
y el espíritu, y las coyunturas y el tuétano, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese es el poder de la palabra de Dios. Entonces aquí, cuando Cristo se describe con esa espada, es que tiene la palabra de Él en su mano. La espada es una representación simbólica de la doble capacidad que tiene la palabra de Dios de separar a los creyentes del mundo y de condenar al mundo por su pecado. Es la espada tanto de la salvación como de la condenación. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra corta para salvación o corta para condenación. Y aquí Cristo se le presenta a la iglesia de Pérgamo como una espada de dos filos, porque Él va a tratar con esta iglesia. Esta iglesia también es elogiada por Cristo. Y el texto dice así: yo conozco tus obras. Qué bonito, ¿verdad? Hay tres virtudes que tiene Dios. Es omnisciente, es omnipresente y omnipotente. Omnisciente lo sabe todo, lo conoce todo. Él conoce todas las iglesias. Él conoce a Calvary. Él conoce a Calvary Español. Él nos conoce a nosotros, que somos sus hijos, que somos creyentes. Él tiene esa habilidad de conocernos. Yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? Cristo sabía dónde moraba esta iglesia. ¿Dónde estaba esta iglesia delante de Él? Si era una iglesia fiel y si no era una iglesia fiel. Si estaban morando, haciendo las cosas de Dios o no. Así es que Cristo, ¿verdad?, en su omnisciencia conoce la iglesia y nos conoce a nosotros también. Y dice esto también: yo conozco tus obras y dónde moras. ¿Dónde está el trono de Satanás? Aquí entonces añaden esta elogia que él entiende que esta iglesia mora en medio de un tremendo paganismo, en medio de idolatría, de paganismo. Y Cristo describe eso como el trono de Satanás que estaba en Pérgamo. Algunos dicen que el trono de Satanás se puede referir al culto de adoración al emperador, que sin lugar a dudas representaba lo más grave amenaza para el cristianismo en Pérgamo. Entonces, en Pérgamo también, como en Esmirna y en Éfeso, habían templos dedicados a los emperadores romanos y se tenían que adorar esos emperadores. Y para la iglesia cristiana era una amenaza, porque si no lo hacían, estaban en peligro de perder sus vidas. Así que Pérgamo, ¿verdad?, Dios conocía sus obras, dónde moraban, pero entendía también que estaban en medio de esta problemática, de esta persecución, de esta idolatría en esa ciudad. Pero él sigue elogiándoles y le dice: pero retienes mi nombre, a pesar que el trono de Satanás está en esa ciudad. Es una amenaza para ustedes. Pero ustedes han retenido mi nombre. En otras palabras, no han negado mi nombre. Proclaman mi nombre. Son testigos de mi nombre. Pero retienes mi nombre. Qué lindo, ¿verdad? Cuando Dios le dice a esta iglesia que retienen el nombre. En otras palabras, respetan, reverencian ese nombre, proclaman ese nombre, predican ese nombre. Y es lo que Pérgamo estaba haciendo en medio de esta situación. Pero retienes mi nombre y no me has negado. Qué lindo. Y no has negado mi fe. La gente era seria. Hay un grupito ahí en Pérgamo que son fieles a Dios y que han mantenido la fe en medio de esta persecución. Oh, querido hermano, yo espero que usted
esté manteniendo su fe en medio de esta persecución que estamos teniendo. Que mantenga su fe en el Señor. La iglesia de Pérgamo mantenía su fe en medio de todo lo que estaban pasando. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Parece ser que esto era un mártir de la iglesia y que ese trono de Satanás, probablemente el imperio romano, había martirizado a este hombre llamado Antipas, un hombre fiel a Dios. Así es que aún en Pérgamo habían héroes de la fe, mártires de la fe, que habían dado su vida por el Señor. Era una iglesia, ¿verdad?, que tenía gente seria y responsable en ella. Ahora, esta iglesia también recibe una reprensión. Aunque eran fieles, había un grupo fiel, pero había otro grupo que no era tan fiel. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Ese pero de Dios es bien peligroso. Pero tengo unas pocas cosas contra de ti. Aunque había un grupo en Pérgamo que eran fieles a Dios, que habían retenido el nombre de Dios y no habían negado su fe, había otro grupo que no estaba haciendo la voluntad del Señor. Y entonces Dios confronta esto, porque Dios tiene que confrontar su iglesia. Dios observa a la iglesia y ve las debilidades de la iglesia y confronta a la iglesia, porque Él quiere una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga. Pero tengo unas pocas de cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Recuerdan a Balaam en el Viejo Testamento, un profeta falso? Que Balac lo busca para que maldiga el pueblo de Dios y le va a pagar por esto, y Balaam está dispuesto a hacerlo, pero Dios, ¿verdad?, interviene y él no puede. Así es que tenían esa doctrina. ¿Y cuál era la doctrina, verdad, de Balaam? Esta doctrina enseñaba a los hijos de Israel a cometer sacrificios a los ídolos y a cometer fornicación. Me explico. Cuando Balaam vio que Dios no iba a maldecir el pueblo, hizo un complot con Balac para causar que el pueblo fornicara delante de Dios, y así él pensaba que entonces Dios iba a maldecir el pueblo, ¿entiende? Entonces la doctrina de Balaam es una doctrina que adultera la palabra de Dios, que adultera las iglesias. Y esta doctrina estaba en la iglesia. Entonces Cristo le dice: retienes a los que tienen la doctrina de Balaam, que enseñan, ¿verdad?, a los hijos de Israel, o enseñan al pueblo, enseñan a mi pueblo en Pérgamo a cometer pecado, adulterio y fornicación dentro de la iglesia. Mi hermano, horrible lo que está pasando en la iglesia de Pérgamo. La mayoría, oiga bien, de los creyentes en Pérgamo no participaban en los errores de ninguno de esos dos grupos heréticos. Ellos permanecieron resueltamente fieles a Cristo y a la fe cristiana. Pero por tolerar a esos grupos y no ejercer la disciplina de la iglesia, ellos compartieron su culpa, que trajo el juicio del Señor, o iba a traer el juicio del Señor. Oiga bien, había un grupo fiel en la iglesia que buscaban de Dios, ayunaban, oraban, testificaban, eran fieles a Dios, pero toleraban
el pecado que había en la iglesia. Algunos creen o dicen que la iglesia de Pérgamo es la iglesia mundana. Es la iglesia que permitió que el mundo entrara en la iglesia. Oh, hermano, hay que tener cuidado. Que no permitamos que el mundo entre a la iglesia. Y estamos viendo, ¿verdad?, cómo el mundo entra con estos falsos profetas. Y otras cosas que la iglesia hace algunas veces, ¿verdad?, que es mundano, que no tiene que ver, ¿verdad?, con la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así es que esta iglesia toleraba, era tolerante. No hay nada malo con tolerancia, pero cuando la tolerancia se usa para ofender a Dios, entonces es un problema. Y esta iglesia permitió falsa doctrina. La doctrina de Balaam, que era una doctrina adulterada, pagana, de fornicación y adulterio, había entrado a la iglesia de Pérgamo. Y Cristo tiene que corregir esto. Oye bien, el texto dice así: y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, lo que yo aborrezco también. Así es que estaba la doctrina de Balaam, la doctrina falsa. Estaba la doctrina de los nicolaitas, que ya hemos hablado de ellos, que era un grupo de judíos cristianos, se cree, que estaban enseñando falsa doctrina. También este grupo estaba en la iglesia de Pérgamo. Así que habían dos falsas doctrinas que la iglesia de Pérgamo había tolerado, no los habían corregido, no los habían confrontado, no los habían puesto, ¿verdad?, en disciplina. Mira, hermano, hay que confrontar el pecado. Cuando hay pecado en la iglesia hay que confrontarlo, no se puede tolerar. Porque si se tolera el pecado, pues mira, esa iglesia se va a corrompir, se va a contaminar. Y también Dios no se va a agradar de esa iglesia. Y va a traer juicio, espada de dos filos. Espada corta para salvación, pero corta para juicio también. Y esta iglesia había tolerado esta falsa doctrina. Dios entonces trae un remedio para esto que está pasando Pérgamo, porque Él ama esta iglesia y Él ama a los fieles que están en esta iglesia. Tal como Dios te ama a ti, muchas veces nos tiene que corregir, muchas veces te tiene que corregir a ti. Porque permitimos cosas en nuestra vida. ¿Quién sabe que oímos falsas doctrinas también algunas veces? Porque no nos mantenemos en la palabra pura de Dios. Hay que tener cuidado en medio de este tiempo, porque hay tantas plataformas que están predicando supuestamente palabra de Dios. Y muchas veces, ¿verdad?, usted entra en esas plataformas y suena muy bien, pero son falsos profetas. Entonces la iglesia de Pérgamo tenía que bregar con esto. Le dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Notan, por tanto. Entonces ¿cómo diría? Una misericordia de parte de Dios. Le está dando un medio para ellos bregar y arreglar este problema. Por tanto, arrepiéntete. Cambia de camino, cambia de mente, cambia de pensamiento. Regresa al principio, regresa al primer amor. Por tanto, arrepiéntete. Es una palabra fuerte. Es un cambio total. Tenemos que ir al altar muchas veces otra vez y arrepentirnos porque estamos mal. Esta iglesia estaba mal delante de Dios. Cristo le está haciendo un llamado y está esperando que ellos respondan a ese llamado, como hacemos en la iglesia, que hacemos un llamado, ¿verdad? Por tanto, arrepiéntete,
pero si no, vendré a ti pronto. En otras palabras, el juicio de Dios estaba por caer sobre esta iglesia. Y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, con mi palabra. Te voy a pelear con mi palabra, con mi espada. Salvación y condenación. Peligroso eso. Cuando Dios dice, voy a tratar con una iglesia. Y va a tratar con la iglesia, con la palabra. Esa palabra que corta para salvación, pero corta para condenación, corta para bendición, corta para vida y vida en abundancia, corta para prosperidad, pero también corta para juicio y condenación, infierno. Cristo le está dando esta advertencia a la iglesia. En el caso de la iglesia en Pérgamo, para que su arrepentimiento fuera auténtico, tendrían que abandonar las malas prácticas que habían adquirido y también rechazar los falsos profetas y las falsas doctrinas que se habían introducido en la iglesia. Tenían que arrepentirse. Luego Cristo le dice, como le dice a las otras iglesias, el que tiene oído, la fe viene por el oír, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Qué está hablando? El Espíritu de Dios. Porque amaba esa iglesia, pero tenía que corregir esa iglesia. El padre que ama a un hijo, lo corrige. Dios nos ama, nos tiene que corregir. Dios amaba a la iglesia de Pérgamo, la tenía que corregir. Y luego le dice, al que venciere, daré a comer de maná escondido. Daré de comer al maná escondido. El verdadero maná no puede ser otro que el mismo Señor Jesucristo. Él mismo dijo, yo soy el pan de vida. Lo que Cristo le estaba diciendo es, ustedes tienen que comer de mí. Ustedes tienen que entrar en intimidad conmigo. Ustedes tienen que una vez tener una relación personal conmigo. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. ¿Qué es el maná escondido? Cristo. Y eso habla de, otra vez, de tener una relación personal y íntima con Él. ¿Verdad? Escondernos con Dios. Ah, qué bueno es el ayuno. Por eso es que el ayuno es tan importante, pues es un tiempo cuando tú te escondes con Dios. Un escondite, ¿verdad? Un esconderte con Dios. Y entonces aquí Cristo le dijo, mira, yo soy el pan de vida. Esa sed y esa hambre que ustedes tienen, yo la puedo saciar. Probablemente tú tienes sed y hambre de Dios en esta noche. Dios puede saciar esa hambre y esa sed, porque Él es el maná del cielo. Pero tienes que separarte y esconderte y estar en su presencia. Y es lo que Cristo le está diciendo a la iglesia de Pérgamo. Y le dice más, y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que le recibe. Se dice que se daba una piedrecita blanca al triunfador en los Juegos Olímpicos en Roma. Ella llevaba, ¿verdad?, ciertos derechos y privilegios y simbolizaba triunfo. Entonces, Cristo lo que le dice a la iglesia de Pérgamo es, si se arrepienten, si comen de mí, si participan de mí, yo le voy a dar una piedrecita blanca. En otras palabras, los voy a premiar como triunfadores. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Verdad? Se dice que esto se daba a las personas que habían triunfado. Y Él quería que esta iglesia triunfara. Y le dice más, y te daré un nuevo nombre. Yo no sé el nombre que le iba a dar. Yo no sé el nombre que Dios nos va a dar a nosotros. Pero yo sé que antes de entrar al cielo nos va a dar un nombre nuevo. ¿Quién sabe que ese nombre, verdad, va a ser la manera que podemos entrar?
Nos va a dar ese nuevo nombre para entrar en el cielo. Así es que, mira, hermano, la iglesia de Pérgamo era la iglesia mundana. Habían fieles allí, pero personas que toleraban el pecado, y Cristo tuvo que confrontarlos y corregirlos. Una iglesia saludable es una iglesia que no tolera el pecado. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Oh Señor, ayúdanos a siempre mantenernos fiel delante de ti. No permita, Señor, que la mundanalidad entre en nuestros corazones. Que siempre seamos fieles a ti. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias una vez más por permitirme entrar a tu hogar. Algunos anuncios. No olviden el domingo. Estamos en Calvary Español. Por este domingo especial estaremos en la nave principal porque queremos elogiar al pastor Garvin que renunció, y él va a estar con nosotros y va a predicar su último mensaje. Así es que lo esperamos el domingo. No olviden, hermano, que vamos en camino a el aniversario número 4. Así es que septiembre 11, oiga bien, tenemos un servicio fuera, en el estacionamiento. Un servicio especial que vamos a hacer, ¿verdad? Y va a ser servicarro, ¿verdad? Un drive-thru. Así es que los esperamos el día 11 a las 7:30 de la noche afuera. Vamos a tener el grupo de adoración y va a ser un servicio de celebración. Así que traiga a su familia, traiga su silla. Quiere traer comida, lo puede hacer también. El día 11 a las 7:30 de la noche, como hasta las 8:30, a las 9. Así que los esperamos, hermanos, el día 11 de septiembre en el estacionamiento de la iglesia. Oiga bien, y luego el día 13, nuestro aniversario, celebración. Ya tenemos un predicador que va a venir. Tenemos 2 predicadores para el día 11 y el día 13. Así que los esperamos. No olviden, hermano, hay un numerito, llame si tiene una petición. No olviden su diezmo y sus ofrendas. Así que Dios los bendiga y Dios los guarde.